el mandamiento que todos nos sabemos, Éxodo 20:15. De pronto no nos acordamos dónde está en la Biblia, pero no lo sabemos. Recordemos que los mandamientos básicamente están en Éxodo y en Deuteronomio 5, ¿verdad? En Éxodo 20. Dos palabritas. No robarás. Bueno, otras versiones dicen no hurtarás. Amén. Oremos que el Señor nos guíe, nos ayude con esta meditación de su palabra. Sí, Señor, te damos gracias y reconocemos, Señor, que necesitamos tu asistencia, la asistencia de tu Santo Espíritu para que esta palabra, Señor, no quede muerta, sino que sea viva en cada uno de nosotros, Señor, que la tengamos siempre presente, Señor, que entendamos, Señor, cuáles son estas disposiciones que tú nos das, cuál es la intención de ellas, Señor, para que así, Señor, con convencimiento podamos obrarlas en integridad, como bien hizo o hacía la declaración el salmista. Ayúdanos, Señor, danos también memoria para recordar, Señor, es necesario que la tengamos. Tú lo puedes hacer, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pues a veces hacemos introducción sobre los temas, ¿no? Pero hoy sí quiero que empecemos de una sola vez. Hay muchas citas bíblicas. ¿Por qué? Porque en verdad es que es asombroso lo que la palabra nos dice, unas indicaciones que nos dicen y que nos ponen a pensar acerca de este mandamiento. Lo primero que quiero que abordemos es el verbo que se traduce como robar o como hurtar, ¿sí? Ese verbo en hebreo lo que significa es tomar indebidamente objetos o personas. En esa época se robaban las personas para venderlas como esclavos, para esclavizarlas, ¿no? Recordamos el caso de José, no se lo robaron, pero lo hicieron desaparición forzosa, lo desaparecieron. Señora, hoy en día también se podría mirar como el secuestro, ¿no? Éxodo 21:16, por favor, si el micrófono está por ahí para que los que están allí en la virtualidad nos puedan escuchar a quien lee, por favor. Éxodo 21:16. Como va a llover, tenemos por ahí hasta las 2 de la tarde. Asimismo, el que robaba a una persona y la vendiere, o si fuese hallado en sus manos, morirá. Pena de muerte para el que lo cogieron con las manos en la masa. Que lo cogieron robando la persona para venderla. ¿Sí? Fíjese que aquí la palabra es robaba. O sea, es el mismo que utilizan allí en Éxodo 20:15. Tiene otro sentido que también lo encontramos en Génesis 31:20. Génesis 31:20. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. No haciéndole saber que se iba, ¿sí? Bueno, no parece, pero es que por eso es el estudio de las palabras. Y Jacob engañó a Labán, a su suegro, lo engañó. Esos dos eran unas joyitas. Esa palabra que se utiliza allí para decir engañó es la misma que nos dice en Éxodo 20:15. Es la misma, ¿sí? O sea, tiene el sentido de engañar también. ¿Por qué? Porque es que a veces pensamos que hurtar simplemente es, como se dice popularmente, meterle la mano al bolsillo al otro y sacarle las cosas, ¿sí? Quitarle sus pertenencias. Pero el mandamiento tiene que ver con el sentido del engaño. Señora, sí, de engañar a otro con un propósito. Como dice allí, Jacob engañó a su suegro, no haciéndole saber o que se iba. El propósito de él era irse, pero le hizo pensar que no era de esa manera, ¿sí? Y es la misma palabra, lo estamos citando porque es la misma palabra. Esa misma palabra la encontramos en segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 19,
versículos 1 al 3. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Se volvió aquel día la victoria en duelo para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Como suele entrar, ¿sí? Escondidamente. Esa palabra que se utiliza allí, escondidamente, es la misma que se utiliza en Éxodo 20:15. O sea, actuar a escondidas con un propósito que es parecido al engaño, ¿sí? También de alguna manera es robar. Depende del contexto, ¿no? Entonces, mire cómo hemos ampliado el no robarás. No secuestrar personas con un propósito, eso es robar. O secuestrar personas con un propósito es robar. Engañar con un propósito es robar. Actuar a escondidas con un propósito es robar. Sí, con un propósito no sano. Un propósito no sano. Un propósito no sano, ¿no? En ninguno de estos casos había un propósito sano. Un propósito sano. ¿Sí? ¿Qué pretende el mandamiento? Respetar la propiedad del otro, en sentido general. Pero entendamos que el sentido de propiedad, por ejemplo, en el caso del secuestro, es la vida que le pertenece a esa persona, le está robando la vida, digámoslo así, ¿sí? Le está robando la vida para venderla como persona y que esta persona sea esclavizada por otros. De ahí el sentido de robar. Más adelante vamos a ver pues más cosas con relación a eso. Es tanto esto del hurto y del robo que encontramos muchísimos pasajes en la Biblia. Nos tomaría bastante tiempo leerlos, todos los que hay. Pero vamos a mirar unos significativos. Levítico capítulo 6, del 1 al 7. Es decir, en la maldad nos especializamos. El ser humano se especializa en la maldad. Y entonces digamos que estas cosas que vamos a leer es como el Señor hace notar cómo el hombre se especializa en la maldad, ¿sí? ¿Cuáles son algunas formas en las cuales con respecto al robo, al hurto, se ha especializado en la maldad? ¿Qué nos dice Levítico 6 del 1 al 7? Habló Jehová a Moisés, diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Tremendo, ¿no? Forma de robo. Oiga, me hace un favor, me guarda esto. Con mucho gusto, ni más faltaba, para eso somos amigos. Oiga, me hace un favor y me entrega lo que le di a guardar. ¿Usted me dio a guardar algo? ¿Usted no me va a guardar nada? ¿Usted no? Yo no me acuerdo.
o se me dañó, se me lo llevaron. Eso hacían y eso se hace hoy en día, ¿sí? Dice es pecado, robó. Cuando se encuentra algo perdido y niegue haberlo encontrado, que va la persona adelante, se le cae la billetera, se coge esa billeterita, ¿cierto? Y me hago el loco porque yo no sé de quién es, cuando sí sé de quién es, cuando alguien lo está reclamando. Robar, robar. Pero si uno le pregunta a la mayoría de la gente que se cree buena, dice, yo no he robado, yo no he defraudado a nadie. ¿Ha prestado usted libros? ¿Nos hemos quedado con libros de otros? Desafortunadamente también. Yo me acuerdo mucho de uno y está en Estados Unidos. No sé dónde está para devolverse. Pero me quedé con él. Un libro cristiano que me enseñó mucho. No dijo se lo regalo, se lo presto. Y hasta el día de hoy lo conservo. Es tan difícil esto que el Señor dice, es un pecado. Y el día de la expiación tiene que ofrecer un cordero como cualquier pecado grave. Y no solamente eso, tiene que añadir, tiene que reparar y tiene que añadir una parte, ¿verdad? Una quinta parte. El sacerdote calculará su precio y lo recibirá para la expiación. Esto como lección que eso no se debe hacer. Pero lleguen los niños con útiles de los otros. Ay, también uno no tenía lapicito, pero qué chévere, ya consiguió el lápiz que le hacía falta, sin que el compañerito se lo haya regalado, ¿cierto? Empezamos con un borrador, con un lápiz, con cualquier cosa, ¿sí? Nos contaba el pastor que, gracias a Dios, él se robaba, vivía en una finca y se robaba los huevos, y que gracias a que sus padres lo corrigieron, si no sería el jefe del cártel del huevo, porque no le pusieron, no le hubieran puesto, si no le hubieran puesto remedio a tiempo. Nosotros lo llamamos viveza, ¿cierto? Tan vivo, tan inteligente, tan sagaz. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No tendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Tremendo. No oprimas a tu prójimo. Aquí dice, ni le robarás. Ya estas versiones dice, no oprimas a tu prójimo, no le robes. Claro, ni le robes o no lo robes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay explotación, hay robo. Que cuando no se paga lo debido, hay robo. Es decir, cuando se hace un convenio y se resulta no pagándole lo que es, ¿sí? Y hay veces en nuestro medio se ve mucho, la gente se habitúa porque necesitan eso, aunque le hayan disminuido lo que le dijeron, se aguanta porque necesita. Eso es lo que está hablando aquí de oprimir al prójimo. Pero hay otra cosa. Si alguien contrata a otra persona por jornal, por diario, y el convenio es que cuando se acabe el día, el jornal, se le paga, no se debe retener eso hasta el otro día. Pues es que trabaja a diario, por favor. Eso es lo que necesita para el otro día su manutención. ¿Cómo es posible que se le diga, ay no, hoy no le pago? Duro, ¿no? O sea, lo que hacemos los seres humanos, retener lo que le pertenece a otro como salario. Del 35 al 37 hay del mismo Levítico, por favor. 35 al 37. No
hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanza justa, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Gustad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlas por obra. Yo, Jehová. No hagan trampas al medir terrenos o al pesar o medir algo. Vamos a comprar cable eléctrico. Y resulta que allá no lo miden, ¿cierto? Normalmente. Y algunos pues no tienen 100 centímetros, sino 99. O 99,5, eso no es mucho. Para que en el rollito de 100 metros les quede un métrico más. Pero yo no robo, o sea, yo soy es vivo, ¿sí? O si debo dar los 500 gramos, que es la libra, damos 450, 470. Hoy en día casi no se ve, lo he visto, ¿no? Pero en la antigüedad a uno la mandaba la mamá a comprar la carne. Si era carne fina, claro. ¿Qué hacía el que sabía cortar la carne? No pesaba, tienen la medida, le faltaba un cuarto, por lo menos, 200 gramos, un pedacito de otra, de la que no es fina. Pero no roban, pero no se roba. Nosotros tuvimos negocio y fuimos a comprar carne en una parte que no era la habitual. Cuando llegamos a pesarla, le hacía falta muchísimo, porque comprábamos pues bastante carne. Fuimos a hacer el reclamo. ¿Ustedes creen que ellos se avergonzaron un poquito? Dijeron que eso era lo que se hacía en todas partes, según ellos, que eso era normal y natural, que por eso estaba el precio que no lo dieron, sin correr la más mínima vergüenza. Pero uno a la mayoría de estas personas les pregunta y dicen, yo no robo, aunque usen pesos falsos, medidas falsas, aunque retengan el salario de sus obreros, aunque convengan en un precio y después les resulten con otro, no se roba. Se está cumpliendo con el mandamiento a cabalidad. Deuteronomio 25 del 13 al 16. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Exacta y justa tendrás, efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. ¿Por qué qué? Abominación. Dios detesta, entre otras palabras. Aquí dice, le repugna todo aquel que comete esta clase de injusticia. Efa grande, cuando compro, para que me midan. Efa pequeña, cuando vendo, para medirle a los demás. Una medida de capacidad, ¿no? La efa. Doble. Una pesa para cuando yo compro, yo sí peso, para que me den lo que es, pero otra cuando voy a entregarle a los otros. Dios abomina esto. Y por eso de verdad tenemos que tener cuidado con todo lo que hoy cantamos, ¿no?
Porque sí, la gente puede estar ahí sentirse muy espiritual y manda lluvia y todas esas cosas, pero si a Dios le repugna estas cosas, lo que va a mandar es granizo y fuego, y no lluvias de bendiciones. Amós capítulo 8, versículos 4 al 6. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros de pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Bueno, ese es el castigo, ¿no? Dice en esta versión el 8, ¿y no habrá de estremecerse la tierra por todo esto? O sea, es como si la misma naturaleza, el mismo mundo, ¿sí? Reaccionara ante estas prácticas abominables. Aquí han nombrado otras cositas, ¿no? Aparte de lo que ya hemos hablado. Mezclar, mezclar. Eso es oro puro, eso es oro de 18 quilates. Y no tiene los quilates. O estas son las megas, ¿no? Así como tal vez yo ya les conté, ¿no? Como le hicieron a mi hermano que llamó al reclamo por lo que le habían ofrecido. Y la vendedora le dijo, es que eso no es lo que se le entrega. Dijo, pero es que me ofreció eso. Dijo, ¿y entonces cómo hago para vender? Asunto cerrado. Ella engañaba para poder vender, ofreciendo una cosa que no se entrega, que el plan no entrega. Pero quieren ser prosperados. Aquí habla de eso y del aprovechamiento. ¿Sí ven? Dice, ¿cuándo pasará la fiesta de Luna Nueva? Entonces podremos vender el trigo. ¿Por qué? Pues porque en las fiestas se consumía todo este tipo de cosas, ¿sí? Y la gente quedaba en necesidad de volver. ¿Cuándo pasará el día de reposo para que abramos los graneros? Achiquemos la medida, subiremos el precio y alteremos la balanza. Completico el plan, ¿cierto? No solamente una cosa, sino varias. Una suma de cosas que se dan. Subir el precio injustamente. Claro. Y la gente tiene stock, tiene inventario. Pero sube hoy el dólar y ya subió todo porque es que como subió el dólar, eso me tocó comprarlo más caro. Mentiras. Ahí viene el inventario, que es uno de los problemas que hablan de la gasolina, ¿no? Cuando lo suben normalmente a final de mes y ellos tienen llenos sus depósitos y al otro día pues está más caro. Pero aquí no se roba, tranquilos que eso no es solamente por información. Miqueas 6:10. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Y algunos envidian a otros porque tienen prosperidad supuestamente, ¿sí? Pero aquí dice riquezas mal habidas, riquezas mal habidas. La gente no roba, pero le vende la droga a las personas que lo consumen. ¿Serán riquezas bien habidas? ¿Será que con el dolor de otro, con envidia? Y ahora lo que están haciendo, ¿no? En los colegios, en eso que les dan a los chicos, hasta camufladamente por aquellos que se resisten a recibir eso, en los dulces, en diferentes cosas, para enviciarlos.
¿Serán riquezas bien habidas? Y aquí hay muchos que todavía alaban a Pablo Escobar, porque de pronto les regaló una casa. ¿A costa de qué? Eso también es robar. Eso es conectar con el delito, con lo que no debe ser. Eso es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Capítulo 7, versículo 3 de ahí mismo. Me queda 7:3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma, y lo confirman. Veamos en esta que está un poquito más claro. Para colmo de su maldad, los gobernantes extorsionan y los jueces dictan sentencia a cambio de sobornos. Los poderosos no disimulan sus malos deseos, sino que los confirman. Aquí no hay extorsión para una sentencia en favor. ¿Cuál? Ah, ahorita el que salió libre, sí, porque faltan pruebas que iba borracho y toda la cosa. Exactamente, extorsionan a los jueces. Nosotros tenemos un amigo abogado penalista cristiano. Imagínense el complique en el que el hombre anda. No es fácil, porque casi siempre se defienden delincuentes. Muy rara vez la gente no es delincuente y resulta en estas cosas. Y él nos cuenta cómo, como abogado, vienen los fiscales a decirle, dígale a su cliente que pase tanto y nosotros le quitamos cargos o le ponemos este cargo de menor cosa. Y si por ahí no es, si no es por la fiscalía, pues con el juez o jueza. Pero no hay robo, no hay robo, no hay robo. No hay robo porque no se le está metiendo la mano al bolsillo al otro. Podríamos seguir mirando casi en todos los profetas cosas como estas, que casi todos los profetas, por no decir todos, denunciaban todas estas situaciones y que se vuelven práctica común y que para nosotros también, digamos, las naturalizamos, las normalizamos, hasta las justificamos. Hasta a veces como creyentes nos ponemos en duda porque es el familiar, porque es el hermano, porque es, ¿sí? Por muchas cosas. Nos ponemos así. Pero todo esto Dios lo denuncia y es grave. Como la palabra no solamente habla de este tipo de robos que son materiales, también habla de otro tipo de robos. Segundo libro de Samuel 15 del 2 al 6. 15 del 2 al 6. Segunda de Samuel 15 del 2 al 6. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Robaba, lo mismo allí Éxodo 15, ¿no? 20:15. Robaba el corazón. Se ideó un plan Absalón que se quiso sublevar contra su papá, ¿no? Contra el rey David. Pero entendió que como que así de
de frente el pueblo no lo iba a seguir. Entonces se hizo en un lugar para que los que debían acudir al rey como juez los interceptaba. Como era el hijo del rey, le creían. Y él decía, oiga, no, mi papá no tiene tiempo. Sin embargo, pues yo soy el hijo, pues yo les digo. Les daba la razón y decía, no, pues es que no hay, allá no hay quien lo oiga, pero si yo fuera el rey, pues esto sería otro precio. Imagínense, duró haciendo eso mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Se ganó el favor del pueblo en general. Se ganó el favor de las personas, ¿sí? Para poder hacer sus propósitos. Y lo hizo, versículo 13, ¿no? Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Tras Absalón. Le dijo al papá que iba a ofrecer sacrificios en un monte, en el monte Hebrón, engañó al papá también. Se hizo allí y cuando estaba allí se autoproclamó rey. Y como tenía esa buena fama delante de los demás, pues fue fácil que ellos se fueran con él. Pero ¿qué hizo? Se robó el corazón de las personas por una causa acomodada. Esa es otra forma de robo. Es un engaño, es faltar a la verdad. Es robar el corazón. Los don Juanes que le roban el corazón a las muchachas, ¿no? Y las muchachas que se lo dejan robar. Porque es verdad. Por eso a mí esa palabra de conquista no me gusta mucho en las relaciones, ¿no? Cuando están de novios. Porque es todo un propósito, ¿sí? Y entonces hay que hacer cosas indebidas para conquistar a la muchacha, pues claro, yo nunca me pongo bravo por nada. Sí, mamita, sí, mi amor, todo lo que tú digas. Mientras la conquista, ¿no? Y mientras le saca lo que pueda sacarle, en todo sentido. Entonces, robar el corazón es la misma palabra, ¿sí? Hay formas de robo que no solamente son materiales, sino como en este caso, los gobernantes pueden robar el corazón de las personas, como en este caso, y hacerles creer cosas que no son, para después lograr sus verdaderos fines, ¿sí? Con engaños. Eso es otra forma de robo, pero como vimos, o sea, como estamos explicándolo, el noviazgo también se puede hacer de manera personal, ¿no? Cuando los padres pelean y alguno se roba el corazón de los hijos, diciendo mentiras del cónyuge, haciéndolo ver como no es, exagerando, para que los chicos pues le cojan mala voluntad. Cosas de ese estilo. Pero en Colombia eso no se ve, como han dicho ustedes. Solamente tenemos información de otras partes. Ezequiel 34 del 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestéis de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Y no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto,
y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y los haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Más por comida. Muy bien, tremenda recriminación, ¿no? ¿Quiénes son estos pastores? ¿O quiénes eran? Los encargados de pastorear el pueblo de Dios, ¿sí? De enseñarle de lo que debían hacer. Dice el versículo 3 en esta versión más clarito: ustedes se comen lo mejor, se visten con lana, degüellan a las ovejas más engordadas, pero no cuidan de ellas. Robo o explotación por causa de la fe. Se aprovechan de la ingenuidad de las personas. Hoy en día se está mirando cómo podría denunciar algunas comunidades que manipulan a las personas para despojarlas. Y despojarlas es despojarlas de sus bienes, para que entreguen todo lo mayor que puedan, para que den todo en aras de la fe. Y literalmente sucede lo que dice acá. Se visten bien chévere, sacrifican a las ovejas más gorditas, le quitan la lana a los otros, corren peligro, a dieta, y no cuidan realmente del rebaño, sino que se aprovechan de él. Pero no roban, porque ellos conocen bien el mandamiento. Pero con todos sus argucias, con todos sus argumentos, con toda su teología tergiversada de lo que es la palabra de Dios, se aprovechan de las personas y las explotan. Literalmente les roban. No solamente económicamente, sino les roban la fe, les roban la confianza, les roban la esperanza. Mucha gente no quiere saber porque ve este tipo de cosas. Se está robando al pueblo en general por este tipo de cosas. Malaquías 3 del 8 al 10. Ese no lo conocemos de memoria, ¿cierto? No podemos dejar de hablar de él. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Lo conocemos normalmente o no? ¿Nunca lo habían escuchado? ¿Primera vez? Muchas veces, ¿no? ¿Se puede robarle a Dios? Ustedes han escuchado personas que cuando uno habla de los diezmos y de las ofrendas, dicen
Es que mi diezmo es hacer un mercado y llevárselo al pobre, ¿sí? Eso que yo le puedo dar allá a esa iglesia o a esa comunidad o a ese pastor que se lo roba, pues yo voy y se lo doy al que lo necesite. Mire que uno estudiando la palabra se encuentra con cosas sorprendentes. Por favor, leamos Proverbios 22, 22 y 23. Ustedes saben que en las traducciones, pues hay esa cosa que se usan sinónimos, ¿sí? Y tal vez como hoy hemos visto, cuando el mandamiento dice no hurtarás, si lo vemos simplemente en el español, pensamos que es solamente, pues, extraer algo material sobre todo y de una forma no adecuada, pero hemos visto que realmente el verbo allí es engañar, ¿cierto? ¿Sí? Como lo vimos antes, engañar, actuar a escondidas, esconder, todo ese tipo de cosas. Pasa lo mismo con esta palabrita de robarle a Dios. ¿Qué nos dice Proverbios 22, 22 y 23? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaron. ¿Conocen la historia de Robin Hood? ¿De qué se trata en general? Eso. Fíjate que la respuesta de estas personas es algo parecido, ¿sí? Yo le quito al que tiene y voy y se lo doy al que no tiene. Y entonces eso como que ya no es robo, ¿sí? Eso no está mal, porque estoy haciendo un acto bueno quitándole. Es decir, Dios tiene tanto que yo para qué le doy más. Más bien se lo doy a otro. Pero ¿qué dice el Señor? Vosotros pues me habéis robado. No robes al pobre porque es pobre. ¿Se puede robar al pobre? Sí. Pero fíjese la sentencia, no robes al pobre porque es pobre. O sea, hay una connotación superior. Se le puede robar al señor Luis Carlos Sarmiento, que salió diciendo en estos días que él vive modestamente, tranquilamente, solamente tiene un avión, una casa en las Bahamas, otras cositas, pero él vive modestamente igual que los demás colombianos. Cuando se le roba al pobre, se le roba todo. O sea, ¿qué es lo que tiene el pobre para que le robemos? Pues lo poco que tiene. ¿Sí? O sea, lo despojamos totalmente. ¿Sí ve? Por eso es que dice, no robes al pobre porque es al pobre, porque es pobre. Por allá en el libro de Levítico dice algo acerca de la capa y de eso, en lo cual pues era su abrigo de noche. Y dice, oiga, si este le debe, aunque usted le retenga la capa, devuélvasela de noche porque es que ese es su abrigo. Pero si le quitamos la casita de las Bahamas al señor Luis Carlos, ¿cierto? Pues a lo mejor ni se da cuenta, no la echa tan de menos. ¿A qué vamos con esto? No es lo mismo robar al pobre, que no se, al rico que no se debe hacer, que robar a un pobre porque se le quita todo. Dice el Señor en el versículo 23, para entender Malaquías 3:8, que si las personas hacen eso, Dios ve, ¿y qué va a hacer? Juzgar, ¿y qué va a hacer? Despojar, saquear, saquear, despojar, que en algún sentido también es defraudar.
Malaquías 3:8 no utiliza la palabra de Éxodo 20:15. Utiliza la palabra de Proverbios 22:23. Despojar. Despojar, defraudar. Podríamos leerlo entonces, ¿despojará el hombre a Dios? ¿Defraudará el hombre a Dios? Pues ustedes me han defraudado. No es lo mismo que yo tenga un empleado y me robe algún dinero, a que yo encuentre a mi esposa o a mi hijo robándome ese mismo dinero. ¿O sí? ¿Queda más duro? ¿Queda más duro de los dos robos? Para el que es robado. Pues que yo encuentre a mi esposa robándome o a mi hijo robándome, ¿o no? ¿O me da lo mismo? Tan linda ella robándome, ¿no? Tan lindo él robándome. Pero en el sentido del robo en sí y de lo que va a causar, por ejemplo, al jornalero. No, que yo encuentre a una persona robándome o que yo encuentre a otra persona que es mi familiar robándome. ¿Cómo me siento? Defraudado. Eso es lo que está diciendo el Señor en Malaquías 3:8, más allá de la cantidad o de la cosa. Yo esperaba que ustedes cumplieran con sus obligaciones, pero no lo hacen y me han defraudado, más allá de la cantidad que sea. O sea, Dios no necesita, ¿cierto? Pero su obra sí necesita. Y cuando la persona no cumple con este deber, más allá de lo que ustedes digan y argumenten que si es el diezmo en esta época, que si no, Dios siempre ha dicho que hay que dar para su obra. Y es más, dice que en la medida en que ganemos más, en que más seamos bendecidos, más debemos dar. O sea, no solamente el 10%. Y si hacemos un estudio de los diezmos, no era únicamente un diezmo el que tocaba dar primicias, tocaba dar el diezmo de la cosecha, tocaba dar el diezmo de los 3 años, tocaba dar el diezmo para los sacerdotes. Mire, el impuesto era mucho más grande del que nos imaginamos. No era simplemente el 10% de cada vez que había cosecha, era mucho más amplio. Por eso dice, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos, en plural, digámoslo, haciendo referencia a cada uno de esos ítems que tocaba y que ellos no estaban cumpliendo. La idea, por eso dice, haya alimento en mi casa, es que cuando no se hace, se está saqueando la casa de Dios. Porque no hay lo que se necesita para que siga la obra como debe ser. Y más allá de todo, de la cantidad, como en el caso de que uno habla de los familiares, es el acto de hacerlo. Sí, es que si mi hijo me está saqueando o me está robando 1.000 pesos, que pueden ser no ser significativos, uno se siente defraudado. Uno se siente defraudado. Uno no puede dejar la plata por ahí porque le toca mantenerla bajo llave. Ese es el sentido de Malaquías 3:8. No se trata de que seamos Robin Hood en las cuestiones de administrar el dinero que Dios pretende y dispone que nosotros hagamos y demos. Porque de esa manera a él también se despoja, a él también se defrauda. Y es más grave que cualquier otro tipo de robo. Soluciones, mis hermanos. Primera, los Tesalonicenses 4:6. Perdón que no hice una alusión y por eso el versículo 11, donde dice, además reprenderé por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? ¿Satanás será el devorador?
¿Quieren que les lea lo que dice esta versión? Además, reprenderé a esos insectos que todo lo devoran para que no destruyan los productos de la tierra ni dejen sin uvas sus viñedos. Sí, siempre nos enseñaron que el devorador era Satanás. Pobre, le echamos la culpa de todo. Pero lo que el Señor está diciendo es, ustedes no pueden controlar esas plagas que se les comen los productos y eso tiene una causa. Y es que mi protección no está sobre ustedes, porque ustedes no están haciendo. Dicen que no tienen, pues de verdad no van a tener. Pero si ustedes hacen una decisión y toman un acto de fe y hacen lo que tienen que hacer, yo les voy a proveer una protección especial, que en este caso lo traducen como insectos, pero realmente la palabra es devorador, pero el devorador pueden ser fieras, ¿sí? Recordemos que el mismo, señora, el mismo hombre que lo saquea, ¿sí? O sea, lo, sí, lo que quiere, exacto, somos devoradores, pero tenaces, eso acabamos con medio, con todas las gallinas del mundo, con todos los pollos, con todo lo que venga. Pero aquí lo que Dios está mirando es que, digamos, hay circunstancias que para nosotros son naturales y a las que les echamos la culpa de lo que pasa, ¿sí? Pero que el Señor está diciendo, eso tiene un origen. Como por eso decía hoy lo de la lluvia, ¿no? Señor, manda lluvia. ¿Pero para qué? ¿Para que sigamos actuando de la misma manera? ¿Para qué querían ellos tener más si no estaban cumpliendo con lo que debían en lo mínimo? Y viene una ruina, o sea, realmente no tienen con qué dar, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Pero si toman un acto de fe y lo hacen, nosotros en estos 30 y pico de años que tenemos en la vida cristiana, podemos testificar por experiencia, porque hemos conocido, siempre hemos estado en las juntas directivas de las iglesias y todo ese tipo de cosas, y sí hemos podido comprobar que esto es verdad. Que los hermanos juiciosos con sus ofrendas, con sus diezmos, realmente son prosperados, tienen tienen sus empleos, tienen sus cosas normalmente mejor que los que no se han propuesto a hacer. Y de verdad a veces nos preguntamos, ¿no? Ese inquilino que tenemos y no nos paga el arriendo. Ahora no solamente no le va a alcanzar el 90, si hubiera descontado el diezmo, sino que no va a tener el 100, porque no le está pagando. Ahora sí no tiene con qué pagar el diezmo de, eso, de ese arriendo, digamos. ¿Sí? Ahora sí de pronto va a conseguir un empleo que no le paguen lo justo y le toca sobrevivir con eso más poquito, que cuando decía que no tenía, no sacaba. Cosas similares a esas son los devoradores, que en estos casos se traduce aquí como insectos, ¿sí? Langostas, que todo lo devoran. Y realmente lo poco que producen se les va, no les alcanza. Entonces dijimos, primera a los Tesalonicenses 4:6. Dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿En qué? En nada. Que no le robe el corazón, que no le haga negocios injustos, que no le defraude, que no le... ¿Sí? En nada. Pero fijémonos las palabras que utiliza el apóstol allí. Como se lo hemos, ¿qué? Dicho, enseñado, ¿y qué más? Testificado. Entonces él fue testigo de cosas de ese estilo y de las consecuencias que tuvo eso porque Dios toma acción sobre eso, ¿sí? No podemos pecar y decir, ay, Dios tan chévere, ese no se dio cuenta. Y Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tremendo, ¿no? El estándar de Dios siempre va más allá, a lo mejor, de lo que nosotros nos imaginamos. No dice simplemente el que hurtaba no hurte más. Y bueno, y trabaje de pronto para que supla sus necesidades, sino que en la mente del cristiano siempre debe estar el ayudar. Trabaje para que tenga, no dice para que supla sus necesidades, sino para que aparte de suplir sus necesidades tenga que compartir. O sea, esa práctica abominable del hurto, del robo, del engaño, no solamente hay que dejarla, sino que hay que cambiarla por algo lícito, algo que es conveniente, que es adecuado y que produce unos rendimientos, unas rentas que también deben compartirse con los que lo necesitan, especialmente en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese es el estándar de Dios. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, más allá de simplemente conformarnos con no robar. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias porque tu palabra ampliamente nos habla de este mandamiento, sus diferentes connotaciones que tiene, Señor, y de lo que nosotros debemos entender. No lo mencioné, pero también te robamos tiempo, Señor, porque a veces tampoco tenemos tiempo, Señor, para tus cosas, para la oración, para otras cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender este mandamiento más allá del mero hurto, como lo entendemos, sino del engaño, del robar también, Señor, cosas inmateriales, como el corazón, Señor, como la reputación, como la vida misma, Señor, de las personas, que con las actuaciones, Señor, se les roba la paz, se les roba el gozo, tantas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no defraudarte primeramente a ti, Señor, pero tampoco, Señor, a los que esperan de nosotros que nos comportemos como verdaderos creyentes, Señor. Ayúdanos, Señor, para meditar mucho en este mandamiento, Señor, y corregir las cosas que tengamos que corregir y nos arrepintamos de las cosas que tenemos que arrepentirnos y que así, Señor, tú realmente puedas reprender todos estos devoradores que actúan y que nos quitan y nos roban, Señor, cosas que podrían ser más productivas en todo sentido, Señor, no en el económico solamente, sino en nuestra mismo bienestar, Señor, en paz, en gozo, en las cosas que tú quieres que nosotros tengamos. Muchas gracias por permitirnos esta meditación, Señor. En Cristo Jesús te pedimos que bendigas tu iglesia, Señor,